Bueno, quiero compartir en esta mañana este mensaje, hermanos. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y yo lo titulé de esta manera: Dios está contigo. Y esto es algo que no debemos de olvidar, ¿verdad? No debemos de olvidar que Dios está con nosotros, que Dios está obrando en nuestras vidas. Y yo lo veo de esta manera. Yo creo que todos hemos aprendido muchas cosas a través de este tiempo. Y todas las cosas que he visto, situaciones difíciles, situaciones complicadas, enfermedades, yo lo veo como un acto de misericordia de parte de Dios, porque eso nos hace, hermanos, reflexionar en nuestra propia vida y poder acercarnos al Señor. Amén. Poder entregarnos, el poder buscarle, el poder honrarle a Él y saber que dependemos totalmente del Señor. Amén. Dependemos totalmente de Él, nos damos cuenta de nuestra fragilidad, nos damos cuenta de tantas cosas que necesitamos del Señor. Y le damos gracias al Señor por su palabra. Le damos gracias a Dios por su presencia, porque en su presencia nos podemos refugiar. Amén. Nos podemos refugiar en su palabra. Dice la Escritura así, de esta manera, dice: la suma de tu palabra es verdad. Y nosotros hemos creído en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios en esta mañana? Todas estas cosas que estamos atravesando en el mundo cada día son difíciles. Nadie de nosotros teníamos esa mentalidad de que vienen situaciones así. No teníamos ni idea de lo que iba a suceder. Pero hasta aquí Dios ha sido fiel. Amén. Y Él seguirá siendo fiel. Y todas estas cosas pues nos sacuden, hermanos, como seres humanos, ¿cierto? ¿No? ¿Cuántos dicen en esta mañana? Realmente nos ha sacudido esto, ¿verdad? Nos han sacudido situaciones inesperadas, situaciones que han sido muy, muy complicadas, y todos hemos sido sacudidos de alguna forma u otra, y esto hace que como seres humanos pues podamos sentir en ocasiones miedo, ¿sí? Que podamos tener temor, dolor, angustia, debilidad, en algunas ocasiones hasta terror, cierto pánico, ¿sí? Por todas las cosas que estamos viviendo. Pero cuando nosotros nos metemos a la presencia del Señor, podemos entender que Él es el que sostiene nuestras vidas. Amén. Él es el que sostiene nuestras vidas, y cosas que pasan todos los días, hermanos. Y estamos escuchando situaciones, escuchando tantas cosas que estamos atravesando en este tiempo, pero no debemos de olvidar que Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros, y cuando estamos atravesando por todas estas circunstancias, problemas, no debemos de perder nuestra esperanza. Amén. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro ayudador. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Amén. Y antes sin Cristo no lo teníamos, pero ahora tenemos esperanza. Dice la palabra que no somos como aquellos que no tienen esperanza. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios en esta mañana? Gracias, Señor. Y en ocasiones nos ponemos a pensar: Señor, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos si estuviéramos vivos, verdad? Para empezar, si estuviéramos vivos en este tiempo y no te tuviéramos, ¿verdad? Qué difícil, pero ahora tenemos al Señor Jesucristo. Hemos tenido la bendición de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo también dijo en una ocasión a sus discípulos: no los dejaré solos, les enviaré un consolador. Amén. Y ese Espíritu Santo, el hermoso Espíritu Santo, nos guía a toda verdad, en todo momento, en toda situación, en medio de las angustias, en medio de los temores. Él está obrando en nuestras vidas, Él está tocando nuestras vidas. Y cada día, ciertamente, cada persona, al ver las situaciones, decide si buscar a Dios o no buscar a Dios, ¿verdad? Esta es una decisión de cada quien. Pero nosotros queremos buscar a Dios, nosotros queremos meternos en su presencia. Y lo cierto que buscar al Señor no es una tarea fácil, ¿sí? No es una tarea fácil, porque requiere de esfuerzo. Pero cuando nos esforzamos para buscar a Dios, cuando nos esforzamos para leer su palabra, para meternos en su presencia, Dios está obrando de una manera poderosa. Amén. Dios está obrando de una manera que ni siquiera nos imaginábamos, y Él está trayendo cosas grandes sobre nuestras vidas. Y yo creo que Dios nos está hablando cada día. Amén. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la palabra? ¿Verdad? Que somos bendecidos cada domingo con la palabra del Señor. Ahora, verdaderamente, como les digo, buscar a Dios, hermanos, pues no es para cualquier persona. Es para aquellos que dicen: pues yo quiero esforzarme para buscar a Dios con todo mi corazón. Yo quiero realmente ser bendecido por Dios. Y somos muy beneficiados al estar buscando al Señor. El ver la manera como Él se mueve en nosotros, la manera como Él contesta, la manera como Él trae respuesta. ¿Cuántos hemos visto milagros del Señor en este tiempo?
Todos hemos visto milagros del Señor. El hecho de que estamos aquí en esta mañana es un milagro, ¿verdad? Un milagro poderoso del Señor. Y Él seguirá haciendo milagros y maravillas. Así es que debemos de recordar que en estos tiempos más difíciles, en estos tiempos más complicados, Dios está con nosotros. Dios está con usted. Dios está con su familia. Dios está con sus hijos. Dios está con sus hijas. Él está obrando. Él quiere traer algo grande. Amén, para nuestras vidas, y Él lo está haciendo. Él va a cumplir su propósito sobre cada uno de nosotros. Amén. Él va a cumplir su propósito. La gente hoy en día, muchos viven en temor, viven angustiados, y porque estamos viviendo tiempos muy difíciles. Pero nosotros debemos de recordar que Dios no nos va a dejar. Amén. Estamos viendo cosas que decimos, es increíble estar viendo este tipo de situaciones, pero sabemos que hay un propósito en todas las cosas. Pero nosotros debemos de guardarnos en la presencia del Señor. Nosotros debemos de buscar al Señor en todo momento. Y realmente lo repito de esta manera, hermanos, qué terribles cosas estamos viviendo. Qué terribles cosas. Gente que vemos apartada de Dios completamente, que no tiene temor de Dios, no tiene el deseo de buscar a Dios y que se la pasa haciendo cosas equivocadas, cosas terribles y cosas que estamos viendo de esta manera. Y quiero llevarles a la palabra, como dice aquí en el libro de Jueces, capítulo número 21, verso 25, y esto es algo de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Dice la escritura, dice, no hay respeto hacia el prójimo. Vivimos ya muy cercano a los tiempos, como habla en el libro de los Jueces. Dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Cierto o no? Estamos viviendo estos tiempos también, y cuando vemos también la mortandad tan grande que estamos atravesando, hermanos, en medio de una pandemia que nadie esperábamos, y unido a esto, violencias, asesinatos, tantas cosas, esto viene a turbar nuestras vidas, esto viene de alguna manera a inquietarnos, pero es cuando debemos de levantar la oración, es cuando debemos reanimarnos y saber que Dios está con nosotros y que el Señor va a traer victoria sobre nuestras vidas. Ahí en Mateo capítulo número 24, verso número 9 y 10, dice la escritura, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Qué importante recordar la palabra y decir, Señor, nosotros queremos perseverar hasta el fin. Sabemos que tú estás con nosotros, y estos tiempos estamos viviendo también tiempos donde hay tanto engaño, ¿sí? Tanto engaño que estamos viendo, se están levantando personas con enseñanzas totalmente equivocadas, y nosotros debemos de ir a la luz de la palabra en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos nosotros meternos en la palabra y entender que Dios nos está hablando cada día, y esa es una bendición para nosotros. Y la maldad ciertamente se está multiplicando. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo lleno de tanta maldad, y verdaderamente la palabra se está cumpliendo. Cristo viene pronto. Amén. ¿Cuántos se gozan en ello? Sí, Cristo viene pronto. Sí, y esta es una realidad, y la palabra de Dios se está cumpliendo cada día. Cada día, y en medio de las cosas que tú estás atravesando, en medio de las cosas que tú estás viviendo, yo quiero decirte, no tengas temor, el Señor está contigo. Amén. El Señor está contigo, el Señor está obrando, el Señor no te va a dejar. Y cuando vemos a su palabra, nos gozamos tanto de poder saber que Él está con nosotros, porque Él nos habla cada día. Amén. Él nos habla cada día. Quiero llevarle al libro de los Salmos, capítulo número 46, y en el versículo número 1 al 3, miren lo que dice. Todos conocemos este pasaje, pero es un pasaje precioso. Dice, léalo conmigo por favor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Amén. La palabra nos anima a no tener temor. La palabra nos enseña que el Señor está con nosotros, que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice, por tanto, no temeremos. Amén. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida.
Y verdaderamente estamos viviendo tiempos donde la tierra está siendo sacudida. La tierra está siendo sacudida de una manera muy impresionante, ¿sí? Pero nosotros esperamos en el Todopoderoso. Amén. Nosotros esperamos en ese Dios grande, en ese Dios que es nuestro sanador, en ese Dios que es nuestra fortaleza, en ese Dios en el cual nos podemos refugiar y ver que en todo momento Él no nos va a dejar. Amén. Que Él no nos va a dejar. Y la palabra nos anima de esta manera: no tener temor. Aunque las cosas estén sucediendo de una manera drástica, aunque estemos nosotros atravesando situaciones, hermanos, no tenemos a dónde ir. Amén. No tenemos a dónde ir. Solamente Él es nuestra ayuda. Solamente Él nos puede ayudar. En esas cosas que estás atravesando, yo quiero decirte, nadie te puede ayudar más que el Señor. Amén. Nadie más que el Señor. Él es el único que nos puede ayudar. Y aún en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, Él es el único que puede traer paz. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, en ocasiones estamos atravesando situaciones bien difíciles y decimos: ¿por qué estoy tan en paz? Porque es la paz del Señor viniendo sobre nuestras vidas. Amén. Viene el gozo del Señor sobre nuestras vidas, aunque estén pasando todas estas cosas que de alguna manera vienen a desanimar. Nosotros necesitamos recordar que está su palabra que nos habla cada día. Amén. Que está su presencia. ¿Sí? ¿Cuántos pudimos disfrutar este hermoso tiempo en la presencia del Señor, verdad? Y Dios nos bendice. Estar aquí es una bendición, hermanos. Amén. Estar aquí es una bendición. ¿Cuántos extrañábamos estar aquí juntos, verdad? Ahorita todavía no nos podemos abrazar, verdad, pero es una bendición poder vernos, el poder exaltar el nombre del Señor juntos. Y la presencia del Señor está en este lugar. Amén. La presencia del Señor habita en este lugar. Dios está obrando en medio de nuestras vidas. Cuando vemos la palabra nos enseña muchísimas cosas que debemos de aprender. Y quiero llevarle a un pasaje que muchos de nosotros conocemos, pero dice la palabra que Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y podemos ver y estamos leyendo la palabra constantemente, y muchos de los reyes que eran puestos dicen: e hizo lo malo delante de los ojos del Señor. ¿Lo ha leído? Lo hemos leído infinidad de veces. E hizo lo malo delante del Señor. Y algunos dicen: e hizo lo bueno delante de los ojos del Señor. Y todas estas cosas nos enseñan que cuando hacían lo correcto delante del Señor, eran bendecidos por el Señor. Amén. Eran bendecidos por el Señor, eran ayudados por el Señor. Ellos clamaban y Dios respondía. Y estamos viviendo tiempos de igual manera, donde nosotros en medio de las cosas que estamos atravesando, nosotros clamamos al Señor y Él responde. Amén. Cuando estamos haciendo lo correcto. Y la palabra nos da un ejemplo, y dice la Escritura que el Señor los entregó en manos de Madián, ¿sí? Por 7 años, y tuvieron que huir y esconderse en cuevas. Imagínense. Y dice la palabra que cuando Israel sembraba, escuche bien esto, subían los madianitas y destruían todos los frutos, hermanos. Y dice la palabra que el diablo ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero escuche bien, debemos de recordar que el Señor ha venido para que tengamos vida en abundancia. Amén. Puede darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Él ha venido para darnos vida abundante. Amén. Él ha venido para darnos vida abundante. Y dice la Escritura que venían y les destruían todos los frutos. Y dice: de esa manera empobrecía a Israel, porque los madianitas destruían todo, hermanos. Y el diablo quiere robarte. El diablo quiere destruirte. El diablo quiere destruir a tus hijos. El diablo quiere destruir a tu familia. Pero mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y es tiempo de levantarnos, y es tiempo de clamar a la presencia del Señor para que Él venga en nuestro pronto auxilio. Amén. Y muchas veces sucede esto en las situaciones que nosotros estamos viviendo. El enemigo quiere destruir. El enemigo quiere robarte. El enemigo quiere de alguna manera que tú vivas en temor. Quiere robarte las cosas que Dios ha puesto en tus manos. Te roba la paz, te roba el gozo, vives abrumado y nada te sale bien. Es porque el diablo viene de alguna manera a engañar. Pero dice la palabra que cuando vieron todo esto y lo estuvieron soportando, y cada día estaban peor, pero luego dice la Escritura, clamaron a Jehová para que los librara de los madianitas. Clamaron a Jehová, ¿sí? Yo creo que estos son tiempos donde nosotros debemos de clamar. Yo no sé qué situación estás atravesando, pero clama al Señor con todo tu corazón. Y dice la Escritura que Él nos escucha,
que su oído está inclinado a nuestro clamor. Y muchas veces vivimos en tantas situaciones similares, pero necesitamos clamar al Señor. Necesitamos clamar a Él. Y quiero llevarlo ahí al libro de los Jueces, capítulo número 6, versículo número 11 al 16. Dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Imagínense, qué terrible lo que estaban viviendo. Dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Sí. Y muchas veces nos preguntamos, hermanos, ¿cuántos se han preguntado, siendo honestos? Señor, ¿por qué pasó esto? Nada más yo. ¿Sí? ¿Cuántos nos hemos preguntado, Señor, por qué? ¿Por qué? Pero yo quiero decirle algo, hermano, no olvide esto: Dios tiene un plan. Amén. Dios tiene un plan glorioso. Esto me goza, hermanos, esto me goza. Me goza saber que a Dios no se le pasa nada. ¿Sí? Él tiene un plan. Y me impacta el poder ver en la escritura, hermanos, que cuando ellos clamaron, recibieron respuesta de Dios. Amén. Recibieron respuesta de Dios. Y dice la escritura, dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Y yo creo, hermanos, que en la situación en que estaba pasando ahí el pueblo, y aparte Gedeón, yo creo que no se sentía ni esforzado ni se sentía valiente. ¿Sí? Pero Dios tiene algo glorioso para nuestras vidas. Y cuando, como dice la palabra, cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Pero no por nosotros, sino por el Señor. Amén. Cuando somos débiles, somos fuertes. Y dice la escritura, dice la escritura que él preguntaba: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Sí, pero usted recordará que leímos que habían hecho lo malo delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Se habían apartado. Y estas son las consecuencias de apartarse del Señor. Y hoy más que nunca necesitamos vivir tomados de la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, necesitamos rendirnos a Él, necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Y dice más adelante la palabra, dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, escuche bien esto, es impactante, subráyelo ahí en su Biblia. Dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Él no se sentía capacitado. Y muchas veces nos sentimos de esta manera, pero nosotros necesitamos creerle a la palabra del Señor. Amén. Creer a lo que Él nos está hablando. He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, escuche bien estas palabras, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando el Señor está con nosotros, hermanos, algo grande sucede, algo poderoso sucede, porque Él es poderoso. Amén. Recuerde que Gedeón también estaba escondido, y estaba escondido lo poco que les quedaba. Hablando del trigo, escondía el trigo allí para que no le fuese robado. Estaba envuelto en temor, ¿sí? Estaba envuelto en situaciones complicadas. Veía que algo importante que yo veo en este pasaje, que él había olvidado que Dios era poderoso y que estaba con ellos, ¿sí? Y muchas veces en medio de todas las aflicciones y todas las batallas, el diablo quiere que te olvides que Dios está contigo. El diablo quiere que te olvides que no van a suceder nada, que no va a suceder nada en medio de tu situación. Pero yo te recuerdo en esta mañana, el Señor está con nosotros. Amén. Y Él va a obrar, Él se va a manifestar, ¿sí? Y muchas veces el diablo trae pensamientos como ese pensamiento de: Dios te ha desamparado, Dios los ha desamparado. Y muchas veces entras en una prueba y apenas sientes que vas saliendo y entras en otra. ¿Cuántos se han sentido así? ¿Sí? Y entras en otra.
Y el diablo quiere poner esos pensamientos en tu vida y en tu mente, diciéndote: el Señor te ha desamparado. Pero el Señor no nos ha desamparado. Él sabe el porqué de las cosas y Él desea que nosotros sigamos buscándole. Él desea que nosotros sigamos metiéndonos en su presencia. Y en tu desesperación puedes preguntarte también de esta manera, como Gedeón lo hizo. Dice: ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y a lo mejor estás desesperado y te estás preguntando. Y ya no preguntes de esa manera: ¿por qué, Señor? Sino ¿para qué? Amén. ¿Para qué? Señor, enséñame. Quiero aprender. Quiero realmente entender esta situación para poder salir de ella y para que tú me lleves a otro nivel en mi vida. ¿Cuántos hemos orado: Señor, aumenta nuestra fe? Aumenta nuestra fe, Señor. Hoy más que nunca necesitamos que nuestra fe vaya creciendo cada día. Y solamente lo podemos hacer a través de su palabra. Amén. Leyendo su palabra y buscándole a Él. Muchas veces te preguntas, como lo hizo Gedeón, y vienen estos pensamientos, y vienen una vez, y vienen otra vez, y te sientes desamparado. Pero tú no estás desamparado. El Señor está contigo. Amén. El Señor va a traer una victoria grande, porque Él ha prometido: yo estaré contigo. Y quiero darte algunos puntos importantes que debemos de hacer en este tiempo. Hacer lo correcto. Amén. Hacer lo correcto. Amén. Son tiempos difíciles. Son tiempos donde solamente en el Señor podemos encontrar la paz, donde podemos tener victoria, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús, dice la palabra. Amén. Y dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que nos fortalece en medio de nuestras debilidades. Y necesitamos nosotros hacer lo correcto, buscar al Señor con todo nuestro corazón. Si tú dices: yo he estado buscando al Señor, hermano, pues ve a otro nivel en tu búsqueda del Señor. Amén. En este tiempo, hermanos, yo creo que muchos de nosotros lo hemos aprovechado de una manera muy buena, hermanos, metiéndonos en la palabra del Señor. Qué preciosa es la palabra del Señor. Amén. Qué preciosa es la palabra del Señor cuando nosotros vemos que hay promesas y promesas y promesas sobre para nuestras vidas. Eso es algo, es una bendición grande. Y hay una lucha, hermanos, y por eso te digo, hacer lo correcto. Hay una lucha, nos vamos a enfrentar a una lucha. Hay una batalla constante. Mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este mundo, va a haber una lucha constante. Pero necesitamos que en medio de esa lucha con la carne, no dejes de buscarle en su palabra. Amén. No dejes de buscarle en su palabra. ¿Sí? No dejes de orar. Y muchas veces, hermanos, esto no es sencillo, porque a veces estamos sumamente cansados, agotados, pero necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos su presencia. Necesitamos estar clamando. ¿Cuántos tenemos necesidades? Sí, todos tenemos necesidades, y muchos de nuestros hermanos están atravesando situaciones muy difíciles. Es tiempo de clamar. Es tiempo de orar. Es tiempo de buscarle. Sí, pero la carne va a estar encima, hermanos, y va de alguna manera a querer desviarte. Sí, pero necesitamos nosotros, como dice la Escritura, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero hoy más que nunca necesitamos fortalecernos en el Señor. Así es que yo te animo en esta mañana: esfuérzate en el Señor. Amén. Esfuérzate en el Señor. Esfuérzate cada día. No dejes que la carne te controle. Sí, no dejes que la carne te controle. No dejes que los sentimientos, los pensamientos equivocados te controlen. Llénate del Señor. Busca al Señor con todo tu corazón cada día y verás la mano del Señor. Y yo quiero decirte, hermanos, hemos visto la mano del Señor de una manera muy impresionante. Muy impresionante cada día. Dios ha sido tan bueno con nosotros, extremadamente bueno. Amén. Él nos ha guardado en todo este tiempo. Sí, hemos atravesado situaciones, pero hemos visto la mano del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, hemos visto la mano del Señor. Y te lo vuelvo a repetir: el hecho de que estemos aquí es una bendición que el Señor nos da. Otro punto importante: el Señor quiere restaurarte. Amén. El Señor quiere restaurarte. ¿Cuántos podemos decir en esta mañana: Señor, restáuranos, restáuranos, restáuranos cada día? Dice la Escritura en Jeremías capítulo número 15, versículo número 19 al 21, dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y mire lo que dice la Escritura, dice: porque yo estoy contigo para guardarte y defenderte, dice Jehová.
y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana? El Señor está con nosotros. Amén. El Señor está con nosotros. No debemos de olvidarlo. Otro punto importante que quiero compartirte en esta mañana: has sido llamado con un propósito grande. ¿Cuántos dicen amén? Tú has sido llamado con un propósito grande. Has sido llamado con un propósito de Dios. Hay un propósito grande de parte de nuestro Dios. Hay algo grande de Dios, y las cosas que estamos atravesando traerán fortaleza en nuestra vida. Amén. Porque si Dios las permite, Él nos va a fortalecer, Él nos va a ayudar. Dios las convertirá para bien. ¿Cuántos dicen amén? Sí, y mientras estamos en medio de la lucha no es fácil, hermanos. Sí, en medio de la batalla, cuando estamos en medio de la batalla no es nada fácil. Pero necesitamos nosotros recordar: Él está conmigo, Él está conmigo, Él está conmigo, Él no me va a dejar, Él me va a llenar de su presencia. Ahí en Romanos 8:28, usted conoce muy bien este pasaje. Dice la escritura: y sabemos que a los que aman a Dios, vamos a hacer un alto aquí, esto es algo muy importante. Y sabemos que a los que aman a Dios. ¿Quiénes aman a Dios? ¿El que dice yo amo a Dios y hace lo equivocado? ¿O el que dice yo amo a Dios con todo mi corazón y realmente dice yo estoy buscando la presencia del Señor, hay temor en mi vida cada día? ¿Cuántos dicen amén? De esto habla la palabra. Dice y a los que aman a Dios, dice, todas las cosas ayudan a bien. Amén. Ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un llamado de Dios. Hay un llamado de Dios, y yo creo que Dios está obrando en nuestras vidas. Yo creo que Dios va a obrar de maneras poderosas como lo ha estado haciendo. Y yo creo que algo grande va a suceder de parte de Dios, que veremos respuestas de Dios como nunca habíamos visto. ¿Cuántos dicen un amén a esto? Sí, yo creo que vienen cosas poderosas porque Él es infinito, Él es poderoso. Él puede hacer tantas cosas, pero yo creo que debemos de recordar que hemos sido llamados con un propósito grande y poderoso de parte de nuestro Dios. Amén. Porque Él nos ama. Amén. Porque Él nos ama. Ahora otro punto que te quiero compartir: eres más que vencedor en Cristo. Eres más que vencedor en Cristo. No se te olvide esto. En Él somos más que vencedores. Si queremos hacerlo en nuestras propias fuerzas, va a ser muy complicado. Y vamos a batallar y vamos a estar en situaciones todavía mucho más complicadas. Necesitamos de la presencia de Él. Dice la escritura en Romanos 8:37 al 39. Dice la palabra de esta manera. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Y Él nos ha amado con amor eterno. Y recordando lo que dice la palabra, dice: con amor eterno te he amado. Amén. ¿Cuántos pueden decir y escuchar esta palabra? El Señor nos está hablando y decir: con amor eterno te he amado. Por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Amén. Te he prolongado mi misericordia. Y eso es lo que estamos viendo, hermanos: la prolongación de la misericordia de Dios cada día. Amén. Y por eso debemos de vivir agradecidos. Y dice la palabra, dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Nada, hermanos, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Y esta es la victoria que tenemos. Esta es la victoria que tenemos. Amén. Había una seguridad tan grande, hermanos, en la vida del apóstol al estar viviendo estas cosas, ¿sí? Y poder ver el poder de Dios. Amén. Y yo creo, hermanos, que cuando vemos la manera como era usado este hombre por el Señor, yo quedo impresionado. Y les soy muy honesto, hermanos, cuando estoy leyendo la palabra, a veces necesito leer el pasaje muchas veces para poder entender la revelación que estaba teniendo el apóstol Pablo. Una manera impresionante, una manera asombrosa, pero es el poder de Dios. El poder de Dios habita cuando nosotros le estamos buscando, cuando nosotros estamos buscando su presencia. En Isaías capítulo número 41, verso número 10 dice la palabra: no temas, no temas.
Dice, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Amén. Y muchas veces sentimos desmayar. En ocasiones hay pruebas tan difíciles, hermanos, que sentimos desmayar. Sentimos desmayar. Pero Él es nuestra fuerza. Él es el que nos saca adelante. Porque dice su palabra, dice, yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Y dice la palabra más adelante, dice, siempre te ayudaré. Amén, me encanta eso, subraya esa parte, siempre. ¿Sí? Siempre, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice el Señor. Amén, denle un fuerte aplauso al Señor. Dígale, Señor, gracias porque tú nos sostienes cada día, porque tú estás obrando cada día en nuestras vidas. Amén, qué precioso, hermano. No debemos de olvidar su palabra. Amén, Él hizo, recuerde esto, Él hizo todo con el poder de su palabra. Amén, Él hizo todo con el poder de su palabra. Y Él tiene el poder para hacerlo. Hermano, yo creo con todo mi corazón que cuando estamos orando por alguna situación, cuando nosotros decimos, Señor, solamente di la palabra y será hecho. Así como aquel soldado, ¿se acuerda? Aquel centurión que dijo, Señor, solamente di la palabra y será hecho. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos tener esa fe y decir, Señor, sí, que así sea, mi Dios, que así sea, que sucedan cosas grandes? Desecha todo el temor. Amén. Desecha todo el temor, en el Señor estaremos seguros. Si te sientes débil, dice su palabra, que Él te esfuerza. Amén, que Él te esfuerza. Y quiero llevarle este salmo ahí primero Sofonías 3:17. Dice la palabra, dice la escritura, Jehová está en medio de ti. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. Jehová está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen, gracias, Señor, tú estás en medio de nosotros? Y dice la escritura en el libro de los Salmos, conocemos todos este precioso salmo, Salmo 23, versículo número 4. Miren lo que decía el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Amén. Él está con nosotros. ¿Cuántos pueden decir, Señor, gracias? Gracias por tu palabra. El Señor está con nosotros en medio del valle de oscuridad, en medio de las aflicciones, en medio de las batallas. Él no nos va a dejar. Digan gloria a Dios. Amén. Él no nos va a dejar. Él está con nosotros. Y quiero darte un último punto en esta mañana. El Señor es tu ayudador. Amén. El Señor es tu ayudador. Dígalo de una manera personal: el Señor es mi ayudador. Amén. El Señor es mi ayudador. Hermanos, en todas estas cosas que estamos viviendo, el Señor no nos ha dejado. Y vemos su mano una vez, y vemos su mano otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque Él es fiel, porque Él es poderoso, porque Él quiere obrar en sus hijos. Pero necesitamos buscarle con todo nuestro corazón. Así es que yo te animo en esta mañana. Anímate a buscar al Señor con todo tu corazón. Sí, anímate y dile: Señor, yo quiero meterme en tu presencia. Yo quiero realmente regocijarme cada día en tu presencia. Y mire lo que dice la escritura. Hebreos capítulo número 13, versículo número 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y subraya esta parte, hermano: no te desampararé. Amén. No te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Dele gloria a Dios en esta mañana. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Él viene a obrar en las situaciones. Él no nos va a dejar. Él va a seguir obrando conforme a su voluntad y conforme a sus propósitos. Y eso es algo que no debemos de olvidar cada día. De decir: mi Dios, tú estás obrando tu perfecta voluntad sobre nosotros. Y yo creo que las cosas que están sucediendo y que podrán suceder, hermanos, en la tierra, porque según lo que vemos,
pues no pinta nada bien, ¿verdad? Las situaciones, pero Dios no nos va a dejar. Amén. Dios no nos va a dejar, ¿sí? Así es que no podemos enfocarnos en otras cosas que no son la palabra de Dios. No podemos enfocarnos a situaciones o cosas que nosotros pensamos. Vayamos a la palabra de Dios. Nosotros nos regimos por la palabra de Dios. Nosotros amamos a la palabra de Dios. Nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Amén. Y yo creo que el Señor va a traer grandes victorias. Yo creo que el Señor está obrando. Y muchas veces como seres humanos olvidamos tantas cosas. Pero yo quiero decirte, Dios nos ha dado muchas victorias. Amén. Dios nos ha dado muchas victorias. Y yo creo que aún en las cosas más mínimas que atravesamos, hemos visto la mano de Dios, porque Él es fiel. Amén. Él es fiel. Él está obrando en nosotros. Él se está manifestando. Así es que, recordando lo que leímos al principio ahí en el libro de los Salmos, Él es nuestro amparo. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Y el Señor nos va a sacar. Y cuando nosotros clamamos, Él nos responde. Amén. Así es que vamos a enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Y como dice la Escritura, hermanos, y porque no lo leemos otra vez, ahí en el libro de los Salmos, nuevamente. Dice la Escritura que Él es nuestro pronto auxilio. Y en esta hora tú debes de recordar que en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de las adversidades, el Señor no nos va a dejar. Amén. Dice Salmos 46, versículo número 1. Dios es nuestro amparo. Amén. Vamos a meternos en su presencia. Vamos a meternos en su presencia. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. En los momentos de debilidad, Él viene a darnos nuevas fuerzas. Amén. Él viene a levantarnos, y dice la palabra, nuestro pronto auxilio. Hermanos, cuando nosotros entramos en situaciones difíciles, necesitamos inmediatamente clamar al Señor. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, fortaléceme. Señor, necesito tu presencia. Señor, muéstrame en cada momento de tu palabra, Señor, lo que tú quieres para mi vida. ¿Sí? Y una de las cosas que nosotros debemos de orar, Señor, que en cada momento tu Espíritu Santo nos esté dirigiendo a toda verdad. Amén. Que su hermoso Espíritu Santo nos esté dirigiendo a toda verdad en todo momento, hermano. Que podamos ser sensibles a la presencia del Señor, que podamos ser sensibles al Espíritu Santo, de tal manera que podamos nosotros saber las cosas que estamos viviendo y saber que el diablo quiere desviarnos, pero no va a poder, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y Él es nuestra ayuda, el Señor es nuestra ayuda. Y dice la Escritura, dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El Señor nos anima a depender de Él. Amén, porque Él no nos va a dejar. Hermanos, termino con esto. Gedeón estaba afligido, hermanos. Estaba ahí tratando de guardar lo poco que tenían, porque estaban siendo saqueados de una manera terrible. De una manera terrible. Sí, estaban atravesando situaciones bien difíciles, pero el Señor le habló claramente: varón esforzado y valiente. Así es que vamos a esforzarnos en el nombre del Señor. Todos conocemos la historia de Gedeón, ¿verdad? Ahí como que batallaba un poquito y decía: Señor, bueno, pues si eres tú el que me has hablado, pues que este vellón en la mañana, voy a poner un vellón y que en la mañana amanezca seco y todo mojado alrededor. Y luego al día siguiente: Señor, pues ahora al revés. ¿Cuántos estamos así? Ay, Señor, pues si es tuyo, pues que sea de esta manera. Levante su mano, ¿verdad? Sí, algunas veces estamos así, pero el Señor contesta. Amén, el Señor contesta. Así es que Él está con nosotros. Y yo quiero que le des un fuerte aplauso al Señor en agradecimiento y decirle: Señor, gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Dios. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí un momento y dígale: mi Dios, cuánto amamos tu palabra, cuánto amamos tu verdad, Señor, que viene a animarnos cada día, Señor. Gracias, mi Dios, por amarnos. Ahí levante sus manos al Señor, hermano. Levante sus manos y dígale: mi Dios, obra en mi vida, Señor. Obra en mi vida, Padre. Gracias, mi Dios. Gracias por lo que tú estás haciendo, Padre. Gracias por lo que tú estás haciendo, Padre. Gracias, Señor. Aleluya, Señor.